existen personas malas. Es algo que no podemos negar ni dudar. A lo largo de la historia han existido numerosos ladrones, estafadores, acosadores y asesinos. Algunas de estas personas han destacado en un mal sentido al ser mucho peor que otros u otras de su clase. En esta ocasión, nos sumergiremos en la historia de Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta. Nacida el 7 de agosto de 1560 en Irbator, Reino de Hungría, fue una aristócrata húngara perteneciente a una de las familias más poderosas de su tiempo, pasando a la historia por el hecho de haber sido una de las mayores asesinas seriales jamás registradas, teniendo el nada grato honor de ser la mujer con más asesinatos a su nombre, los cuales ascendieron a 650 según The Crime Library. Erzsébet, a la edad de 11 años, fue prometida a su primo, Ferenc Nadasdy, para posteriormente, el 8 de mayo de 1575, contraer matrimonio con él, contando ella con 15 años y él con 20. Cabe destacar que los padres de la ahora condesa también eran primos, ya que esto era algo común entre la nobleza de aquel tiempo y lugar. Ante el matrimonio, fue Ferenc quien adoptó el apellido de soltera de su ahora esposa, ya que resultaba más relevante que el suyo. Báthory y su esposo apenas se veían, ya que él era un hombre de guerra, pero aún con esta situación, ella dio a luz 4 hijos: Ana, Orsoila, Katalin y Pál, 3 mujeres y un varón. Cuando la condesa contaba con 44 años, en 1604, Ferenc, su marido, murió tras una de sus batallas, dejándola viuda y en una particular posición política, ya que se volvió señora feudal de un importante condado de Transilvania, aunque su poder militar era casi nulo. Es bajo esta situación cuando sus posteriores acusadores mencionan que sus crímenes comenzaron. Mediante cierto pastor protestante de la localidad, el rumor de que Báthory practicaba explícitamente magia negra se difundió con gran velocidad. Sin embargo, ante su poder, estas acusaciones continuarían por bastante tiempo antes de ser tomadas en cuenta. El horror que acontecía detrás de los muros de su castillo era abominable, incluso para su tiempo, en donde la tortura era algo bastante común. Se dice que su concepto de diversión era tan retorcido que una práctica muy común de su parte era buscar las formas más indescriptibles de torturar a sus esclavos en una suerte de show especial para sus sirvientes más cercanos. En este punto, tenemos que destacar que estas acciones eran despreciables incluso para estos sirvientes, quienes no sentían ninguna simpatía por los esclavos, pero debían fingir una enorme satisfacción a fin de no ser ellos las próximas víctimas de los espectáculos de Erzsébet. En un afán de alcanzar la juventud eterna, la mayoría de los asesinatos de Báthory se concentraban en chicas jóvenes y vírgenes de entre 9 y 16 años. Según la leyenda, se dio la ocasión en que una de sus sirvientas adolescentes le dio un ligero tirón de cabello de manera accidental mientras ésta se encontraba peinando a la condesa, quien, ante tal acto, le respondió con una bofetada que dejó sangrando a la chica a tal grado que algo de su sangre salpicó la piel de su ama. La chica se consideró afortunada en aquel momento, ya que lo normal hubiese sido que la arrastraran al patio para morir a base de bastonazos. Sin embargo, cuando la sangre salpicó a Erzsébet, a ésta le pareció que las arrugas desaparecían y que su piel se tornaba nuevamente joven. Ante tal descubrimiento, la condesa extasiada acudió a sus brujas y alquimistas, con quienes llegó a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era torturar y degollar a su joven sirvienta
para derramar su sangre en un barreño, en donde posteriormente tomó un largo baño. Es así como desde el año 1604 hasta el 1610, la sangrienta Bathory, mediante sus sirvientes, secuestraba chicas bajo los parámetros antes mencionados para torturarlas y matarlas con sus propias manos. Cuando esto se volvió normal para ella, tomó la costumbre de quemar los genitales de algunas de sus sirvientas con velas, carbones y metales al rojo vivo con el único fin de divertirse. Al mismo tiempo, se volvió común el beber la sangre de sus víctimas directamente de mordidas que ella les hacía en mejillas, hombros o pechos. Durante el año de 1609, los asesinatos a manos de la condesa eran tantos que en sus tierras ya no podía encontrar sirvientes que cumplieran con las características que ella requería para sus macabros rituales. Y es aquí en donde cometió el error que la llevaría a su desgracia. Por falta de sirvientas en la zona y utilizando sus contactos, comenzó a adoptar a chicas pertenecientes a la nobleza para educarlas y que la acompañaran. Esto a las diversas familias les pareció bien, ya que era conocido que la condesa era una mujer sumamente culta, contrario a la mayoría de los demás nobles que la rodeaban. Algunas de estas chicas pronto comenzaron a morir por supuestas causas misteriosas. Y aunque la tasa de mortalidad infantil en aquel entonces era bastante alta, la cantidad de chicas que morían en compañía de Bathory era demasiado grande, tanto que llamó la atención rápidamente. En su afán por ser joven y bella por la eternidad, Erzsébet ignoró el consejo de una de las brujas, quien le mencionó que no debía tomar a nadie perteneciente a la aristocracia. Pero, ya que esta bruja había muerto, y cegada por su deseo enfermizo, y bajo el consejo de una nueva bruja, la condesa firmó su destino con estas acciones. Según el testimonio del conde palatino Jorge Turso, primo y enemigo de la condesa, nombrado investigador general por el rey, cuando su hueste llegó al castillo el 30 de diciembre de 1610, no halló oposición, ni nadie para recibirles. Lo primero que vieron fue a una sirvienta en el cepo del patio, en estado agónico debido a una paliza que le había fracturado todos los huesos de la cadera. Esto era práctica corriente y no les llamó la atención, pero al acceder al interior del castillo, se encontraron a una chica desangrada en el salón y otra que aún estaba viva, aunque le habían agujereado el cuerpo. En la mazmorra, encontraron a una docena que todavía respiraban, algunas de las cuales habían sido perforadas y cortadas en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas. De debajo del castillo, exhumaron los cuerpos de 50 chicas más, y el diario de Bathory contaba día por día sus víctimas, con lujo de detalles, hasta sumar un total de 650 jóvenes torturadas y asesinadas a lo largo de 6 años. Por todas partes habían toneladas de ceniza y serrín usados para secar la sangre que se vertía tan pródigamente en aquel lugar. Debido a esto, todo el castillo estaba cubierto de manchas oscuras y despedía un tenue olor a putrefacción. A pesar de esto, la ley impedía que la condesa, una noble, fuese procesada. Fue encerrada en su castillo. Tras introducirla en sus aposentos, los albañiles sellaron puertas y ventanas, dejando tan solo un pequeño orificio para pasar la comida. Finalmente, el rey Matías II de Hungría pidió su cabeza por las jóvenes aristócratas que supuestamente habían muerto a sus manos. Pero el primo de ésta le convenció para que retrasara el cumplimiento de la sentencia de por vida. Así es que la condenaron a cadena perpetua en confinamiento solitario. Esta pena implicaba también la confiscación de todas sus propiedades, lo que Matías venía ambicionando desde tiempo atrás.
El 31 de julio de 1614, Erzsébet, de 54 años, dictó testamento y últimas voluntades a 2 sacerdotes de la catedral del arzobispado de Esztergom. Ordenó que lo que le quedaba de las posesiones familiares fuese dividido entre sus hijos. El 21 de agosto de 1614, uno de los carceleros la vio caída en el suelo, boca abajo. La condesa Erzsébet Báthory estaba muerta, después de haber pasado 4 largos años encerrada, sin ni siquiera ver la luz del sol. Pretendieron enterrarla en la iglesia de Kachtice, pero los habitantes locales decidieron que era una aberración que la señora infame, la condesa sangrienta, fuera enterrada en el pueblo, y además en tierra sagrada. Finalmente, y como era uno de los últimos descendientes de la línea Exet de la familia Báthory, la llevaron a enterrar en la cripta de la familia, en el pueblo de Exet, en el noreste de Hungría, el lugar de procedencia de la poderosa familia. La localización de su cuerpo hoy es desconocida. Todos sus documentos fueron sellados durante más de un siglo y se prohibió hablar de ella en todo el país. Después de esta historia, podemos estar seguros de que el vampirismo estaba presente en la familia de Erzsébet Báthory, ya que según algunos registros, tenía cierto parentesco con Vlad Tepes, el empalador, quien diera la inspiración a Bram Stoker para crear al mítico Conde Drácula. Pero de esta historia hablaremos en otra ocasión. Muchas gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dar like y compartir con tus amigos. Recuerda que yo soy Miguel y te deseo dulces